Bien, vamos a continuar entonces con ¿se ve bien? Sí. las, los temas estos de análisis matemático que estamos viendo. Eh, ya definimos lo que es función, la condición de existencia y unicidad, vimos esas cuestiones de las funciones y lo que es el dominio. ¿Se acuerdan que el dominio se puede restringir por valores que hagan cero una división, por los valores que hagan que el radicando de una raíz de índice par se haga negativo, o con el argumento de un logaritmo sea cero o negativo? Esos valores no pertenecen al dominio de la función. Entonces, después vamos a hacer ejercicios sobre eso, los que están en el práctico, pero ya habíamos hecho algunos ejemplos la clase pasada. Vamos a hablar de algunas características ahora de lo que es el codominio de las funciones, ¿sí? Y para después sí ya entrar como un estudio rápido de las principales funciones. Serían la función lineal, la función cuadrática, ¿sí? La función, las funciones racionales, irracionales, eso vamos a ir viendo también ya como en la práctica, digamos, cómo analizar esas funciones. Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con básicamente mirar qué pasa con el codominio, qué pasa con las flechas que llegan en el codominio. ¿Sí? La clase pasada ya hablamos que el dominio son los elementos de este conjunto de los cuales nace una flecha, básicamente era así, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a estudiar a ver qué pasa o cómo se denominan las distintas situaciones referidas a qué pasa con las flechas cuando llegan al codominio. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos hasta ahora, lo que hablamos es que para que exista una función de cada elemento del dominio debe salir una única flecha. Lo que eran las condiciones de existencia y unicidad. O sea, de cada una, o sea, tiene que existir para todas una flecha. Y lo de unicidad es que tiene que salir una única flecha. Eso es lo que estuvimos hablando la clase pasada. Ahora vamos a ver si para una función, si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, solo miramos los impactos acá de las flechas en el codominio, hacia dónde llegan, ¿no? Según distintas situaciones que ustedes ya saben de esto por materias anteriores, tenemos lo que se conoce como función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Bueno, las funciones inyectivas también se las llama relaciones uno a uno, ¿sí? Uno a uno. Veamos desde el punto de vista gráfico cómo vamos a determinar si una función es inyectiva o no. Bueno, ahí está lo que se conoce como la regla o la prueba de la recta horizontal en este caso, ¿sí? Si uno traza rectas horizontales y si esa recta toca a la gráfica de la función en más de un punto, entonces la función no es inyectiva. No es inyectiva. Para que sea inyectiva, solo tiene que tocar en un punto. Las rectas horizontales tienen que tocar en un punto a la gráfica de la función, ¿sí? Esto, ¿cómo se traduce? ¿Por qué sería esto algebraicamente? ¿Qué sería? Y bueno, hay dos valores de x distintos. Por ejemplo, acá puede ser x menos 1 y x igual a 1, que tienen la misma imagen. O sea, llegan hacia el mismo elemento en el codominio, a 1, la altura 1, acá. ¿Sí? Esa es la función y igual a x al cuadrado. Entonces, para que una función sea inyectiva, no puede haber dos valores de x que compartan imagen. ¿Sí? Si recordamos cómo analizamos, si fuera que vemos la tabla de valores o los pares ordenados, ¿cómo vamos a saber que la función es inyectiva? Bueno, porque no se tiene que repetir nunca un valor en la columna de la i, o no puede haber dos pares ordenados con la misma segunda componente, si lo vemos así. En este caso, por ejemplo, tenemos dos pares ordenados, menos 1, 1 y 1, 1. Se repite la segunda componente, el 1. Si fuera en la tabla de valores, también ustedes ven que se repite un valor en las imágenes, ¿sí? Entonces ahí ya deja de ser inyectiva. No es inyectiva la función por ese motivo. Entonces, para que sea inyectiva no se tiene que repetir el valor de la i para ningún x, para ningún par de x, ¿sí? Acá la gráfica, quiero que ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Quiero que ustedes me digan si esta gráfica está bien o no, si esta gráfica corresponde a una función inyectiva o no. No, no, no. ¿Por qué no? Claro, dos elementos de acá impactan o se relacionan con el mismo elemento, que estaría siendo como esto de acá. Si fuera menos uno y uno, y la imagen o el valor correspondiente es 1. Esta función no es inyectiva. ¿Sí? Bien. Eh, yo no sé si la IA en este caso lo hizo a propósito o no. Pero bueno, está bueno para que nosotros eh, controlemos, digamos, esas cuestiones. Nos demos cuenta de que conceptualmente esa gráfica está mal. Después se le puede pedir que la corrija, pero si no, también está bueno trabajar sobre el error, es decir, bueno, un ejemplo para que nos demos cuenta eh, que, que eso no coincide con lo que estamos hablando. Una regla práctica que suelo explicar es que para que una función sea inyectiva, a los elementos del codominio tienen que llegar, o a los elementos del conjunto de llegada tienen que llegar como máximo una flecha. ¿Sí? Bueno, en este no llega ninguna, en este llega uno, en este llegan dos. Entonces ahí no cumple, porque tiene que ser como máximo, le tiene que llegar una flecha. Puede ser o ninguna flecha o una como máximo. ¿Sí? Eso sería, por eso dice máximo una flecha. Cantidad de flechas menor o igual a 1 acá, las que llegan, ¿no? Para analizar todo esto de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, miramos solo acá. Por supuesto que ya asumimos que de acá tiene que nacer una única flecha de cada elemento del conjunto de partida. Pero en el conjunto de llegada tiene que recibir como máximo una flecha. Los elementos del conjunto de llegada, una flecha. Puede ser que algunos no reciban, ¿sí? Pero tiene, entonces por eso en este caso, al recibir dos flechas, ya no es inyectivo. En cambio, la función y igual a x al cubo, si ustedes ven la gráfica, sí es una función inyectiva, ¿ven? Por la prueba de la recta horizontal. Entonces ya tenemos formas de identificar si una función es inyectiva, así, en diagrama de flechas, en la gráfica, y les expliqué también esto de numéricamente, ¿sí? Que no se tengan que repetir valores en la columna de la y. Bueno, después están lo que se conoce como funciones sobreyectivas, ¿sí? Acá también hay un error en la gráfica. Quiero que ustedes me digan a ver cuál es. ¿Qué error ven ahí en la gráfica, en el diagrama? Claro, acá de este tercer elemento salen dos flechas, no se cumple la condición de unicidad. Bien, perfecto. Bueno, estas pueden ser así preguntas de parcial, ¿no? La evaluación es importante porque, digamos, permite que ustedes también vean si han comprendido el concepto. O sea, no que lo repitan, a mí no me interesa que lo repitan en la definición del concepto, sino que lo interpreten y lo sepan reconocer. ¿Sí? A eso vamos. Bueno, eh, bueno, sacando eso, que después podemos pedirle que lo corrija. eh, bueno, miremos acá, el codominio. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse o verificarse en el codominio para que una función sea sobreyectiva? También se le llama una función de evaluación exhaustiva. Exhaustiva. ¿Sí? Acá es que todos los elementos del conjunto de llegada tienen que recibir por lo menos una flecha. Por lo menos una flecha. ¿Sí? Entonces, la regla de oro es que como mínimo tienen que recibir una flecha. O sea, la cantidad de flechas que reciba un elemento del conjunto de llegada tiene que ser mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. O sea, como mínimo una flecha. ¿Ven? Entonces, la diferencia. La inyectiva, como máximo, pueden recibir una flecha en el elemento. Acá, sobreyectiva, como mínimo, tiene que recibir una flecha todos los elementos. ¿Sí? O sea, todos los elementos de I tienen que estar relacionados con al menos un elemento de X. Esa sería como la definición que uno encuentra. ¿No? Para asociarlo a este diagrama de flechas, y bueno, me tiene que recibir por lo menos una flecha, o sea, como mínimo una flecha. ¿Sí?
Dice acá, el profesor, debe ser que tomó de algún ejemplo que di. El profesor utiliza el término exhaustivo cuando en un examen nadie se salva. Todos los elementos del conjunto de llegada participan. ¿Sí? O sea, todos reciben una prueba. No es que digamos, no te voy a tomar. Ahí ya dejaría de ser exhaustivo o sobreyectivo. ¿Sí? Bien. Podría ser también así. Los alumnos y qué notas sacaron. Ah, no, por ahí puede ser que no es que todos han sacado del 1 al 10. No, está bien. Habría que pensarlo mejor al examen. Si no, o que les tomen lección. Digamos, ese sería, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería exhaustivo si a todos se les tomó. No quedó nadie sin preguntarse. Bueno, y después están las funciones biyectivas, que es cuando una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Por eso acá dice, ¿ve? Inyectiva más sobreyectiva es igual a biyectiva. ¿Cómo sería en este caso? ¿Se acuerdan que dijimos que para que sea inyectiva, los elementos del codominio tenían que recibir como máximo una flecha? Para que sea sobreyectiva, dijimos como mínimo una flecha. Para que sea biyectiva, todos tienen que recibir exactamente una. Todos exactamente una. Y bueno, y diferente. No repetirse la imagen, ¿no? El valor de. Entonces, este sería el esquema, así. Uno con uno, pero no sé, no, o sea, los elementos de acá del codominio, todos reciben exactamente uno. Por eso dice acá exactamente. Todos los elementos del codominio reciben exactamente una flecha. Así que eso sería como una regla así simplificada de mirando el diagrama de flechas, inyectiva, máximo una flecha, sobreyectiva mínimo, biyectiva exactamente una. Entonces, bueno, una función biyectiva es cuando se cumplen ambas condiciones simultáneamente. Esto es decir, todos tienen una imagen distinta y ningún elemento sobra, o sea, ninguno se queda sin recibir una flecha. ¿Sí? Acá en el codominio. Siempre todo esto es mirando el codominio. ¿No? Si un solo elemento recibe dos flechas o si un solo elemento se queda sin flecha, bueno, entonces la función ya no es inyectiva. Perdón, biyectiva. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, y acá hay una de resumen. Acá de nuevo hay problema, acá no es función. Después le puedo pedir que la corrija esta. ¿Sí? De acá salen dos flechas, de acá también salen dos flechas, entonces, bueno, no es función, definitivamente. Pero esto sí es inyectiva. Bueno, y acá hay un resumen. Inyectiva, máximo una flecha. Eh, bueno, si hacen la prueba de la recta horizontal, si cortan dos puntos ya no es inyectiva. Sobreyectiva, falla si un elemento vacío en I. Si hay algún elemento que no es imagen de ningún elemento de este conjunto, del primer conjunto. Y la biyectiva debe pasar las dos pruebas anteriores sin excepciones. ¿Sí? Eso es lo del biyectivo. Bueno, ahora pasamos. ¿Alguna pregunta de eso? Después, bueno, la evaluación será así, mirando una imagen o mirando una tabla de valores y digan, ¿sí? Por ese lado va a ir la evaluación de estos conceptos. De esa forma nos vamos a trabajar. Bueno, resumamos hasta ahora cuáles son las cuatro formas principales que tenemos eh, de definir una función. Nosotros venimos trabajando generalmente con estas tres, ¿se acuerdan? Lo algebraico, lo numérico y lo gráfico, lo geométrico. Bueno, hay una que no habíamos hablado mucho, pero en los ejemplos que por ahí les voy comentando, es expresar las funciones en lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje cotidiano sería, ¿sí? A eso se refiere con el coloquial. Ahora está con lo de la inteligencia artificial, se dice el lenguaje natural. ¿Sí? Bueno, es el lenguaje coloquial, el que usamos nosotros. O sea, ahora con el chat GPT nosotros le escribimos como hablamos nosotros, entre nosotros, digamos. ¿Sí? Bueno, sería el lenguaje coloquial o ahora también se le llama lenguaje natural.
Bueno, esto es ideal para describir contextos reales, pero impreciso para los cálculos matemáticos. ¿Sí? Por eso es que muchas veces el lenguaje coloquial hay que llevarlo a un lenguaje algebraico, que es el que nos va a permitir hacer más fácil los cálculos. ¿Sí? Si no, yo les tendría que estar dictando, decir, bueno, a ese número multiplicarlo por 4, elevarlo al cuadrado. ¿Sí? En cambio, ya si lo tenemos en algebraico, bueno, hasta le podemos poner la fórmula, por ejemplo, en Excel, ¿sí? O en una calculadora. Bueno, ahora con la inteligencia artificial sí le podríamos describir esto en lenguaje coloquial y lo va a traducir a un modo algebraico, ¿sí? Pero en definitiva, como que un primer paso siempre es llevarlo al modo, una expresión matemática, ¿sí? Bueno, entonces el coloquial es describirlo como lo entendemos o lo podemos expresar en nuestro lenguaje cotidiano. El algebraico ya es una forma, matemática absoluta y compacta de plantear las operaciones exactas sobre las entradas para obtener la salida. Y bueno, y del algebraico después podemos ir a lo numérico porque vamos dándole valores a la X y determinando cuál es el valor de Y correspondiente. Y como tenemos ahí pares ordenados, X, Y, bueno, eso lo representamos como puntos en un sistema de ejes cartesianos. Entonces así podemos ir, este, planteando el mismo concepto, el mismo objeto matemático, la función, pero expresado de distintos modos. ¿Sí? Y estos son los más usuales. ¿Sí? Bueno, un ejemplo es este de un taxi, de cuánto sale un taxi. ¿Sí? Es decir, bueno, a veces sale la noticia, dice, bueno, aumentó la tarifa de taxi, ahora la bajada de bandera pasa a costar tanto y la ficha por cada metro recorrido, del reloj este que llevan los taxis, el taxímetro, digamos, eh, supónganse 25 centavos por metro, ¿sí? Eh, sí, 100 metros serían 25 pesos. ¿Estamos? Un ejemplo acá también para no poner con ahora, que sé, creo que no sé cuánto está la baja de bandera, pero 4.000, 5.000 pesos, o sea, para no poner números tan grandes. Aparte con la inflación me va quedando desactualizado el valor, pero es para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, igual, el costo del viaje entonces esto es lo que sale en el diario o cuando uno le pregunta al taxista cómo se calcula el viaje, dice, bueno, la bajada de bandera es cierto monto fijo y después es un monto que depende de la cantidad de metros recorridos. O sea, por metro, 25. Entonces ahí podemos pasar al algebraico, decir, bueno, a ver, lo expresemos matemáticamente. Bueno, el costo es 9 más 0,25 por la X cada metro, por la cantidad de metros. ¿Sí? Entonces, bueno, de ahí podemos pasar al numérico, es decir, bueno, a ver, 0 metros recorridos, la bajada de bandera es cuando uno se sienta y en el auto y el taxista presiona el botón, y ya pone un costo fijo de inicio. Bueno, 9, o sea, todavía no, esta es la cantidad de metros recorridos, 0, pero ya tengo 9 pesos. Ahora, si recorrí 1 metro, 9,25, 2 metros, 9,50, y así puedo ir armando la tabla de valores, para según saber acá. Ahora, la ventaja de esto es que si yo digo, bueno, son 10 kilómetros. Bueno, por ejemplo, de Valle Viejo a Piedra Blanca, 10 kilómetros. Bueno, entonces ya multiplico acá por 10.000 metros. Ya no me hace falta ir haciendo por 1, por 2, por 3. No, directamente voy, pongo por 10.000. O sea, no me hace falta ir haciendo el cálculo así de de metro en metro, sino que esa es la ventaja también del modelo matemático, que uno puede poner ya un determinado valor y obtener el resultado es que me interesa para ese valor, no para todos los anteriores. ¿Sí? Bueno, y después pasaríamos a expresar la función en un método gráfico. ¿Sí? Que ahí, bueno, si ustedes se fijan, esto es una función lineal, o sea que la gráfica es una recta. ¿Sí?
Entonces, bueno, para 0 metros, 9. Supongamos que ahí sea 9. Y después van viendo cómo va aumentando el costo total del precio hasta una cierta cantidad que ustedes quieran saber. ¿Sí? Pero ya con estos puntos, supónganse 0, después ponen 1, 2, y ya bueno, con 2 puntos ya la recta ya se la puede graficar. ¿Sí? Entonces ahí tiene un ejemplo concreto de la vida cotidiana que, bueno, expresada esa función en los 4 lenguajes más usados. ¿Sí? Que debería ser la idea de cómo trabajarlo también como función. ¿Se acuerdan que veníamos trabajando con esto? Así. No hicimos mucho esto de pasar del coloquial al algebraico, pero bueno, también se puede hacer. ¿Sí? Eso se llama modelización matemática. Plantear un modelo matemático a partir de algo de la realidad. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bueno, acá este es para resumir entonces que ahora la función como una máquina algebraica va a recibir valores de entrada para la x y con ese valor de entrada se van a realizar las operaciones matemáticas sobre ese valor de x y entonces se obtiene la imagen, que sería la segunda componente del par ordenado. La primera componente es el valor de entrada x, la segunda componente es el valor de y, que resulta de aplicar estas operaciones matemáticas. ¿Sí? Por eso si es menos 2, es 6 menos menos 2, se hace 6 más 2, por eso es 8 la imagen. Si acá el valor de x es 6, bueno, 6 menos 6, entonces la y es 0, la imagen es 0. Y eso, bueno, ya lo, ya lo trabajaron anteriormente y es como vamos a continuar haciéndolo. ¿Sí? Bien. Bueno, esto lo estuvimos viendo también el tema de que, bueno, ese par ordenado de números reales, ¿cómo se construye una gráfica? Bueno, con los sucesivos pares ordenados de la tabla de valores que vamos obteniendo para la función, lo vamos representando como puntos en el plano cartesiano. El primer valor, como vimos en GeoGebra el otro día, el primer valor es cuánto nos desplazamos horizontal y el segundo valor, el f de x, es la altura del punto, ¿sí? O cuánto es el desplazamiento vertical. ¿Sí? Y entonces de esa manera vamos a pasar, y acá tendríamos el algebraico, el numérico, y acá tendríamos cómo pasamos al gráfico. ¿Sí? Que esto lo han hecho ya muchas veces y lo vamos a hacer también en la práctica, en las funciones que vayamos viendo. Bueno, acá hay otro ejemplo. Esto sería el proceso. Tienen la función expresada algebraicamente, lo pasan a un lenguaje numérico, una representación numérica de esa función con la tabla de valores, le van dando a la x un valor, hacen las operaciones con ese valor de x, obtienen los valores de y. Y eso después lo van plasmando como puntos en un sistema de eje cartesiano y así obtienen la representación gráfica o la expresión visual de la función. ¿Sí? Ese sería bueno, ya saben ustedes que esa es la idea de cómo tratar la mayoría de los temas. ¿Estamos? ¿Sí? No es nuevo esto, digamos, pero acá está planteado así como en forma resumida.